Hola amigos, bueno, hoy es 26 de marzo del 2016, sábado santo. Esta semana santa de reflexión, de pensamiento, de meditación, espero que les haya servido en sus vidas personales. Tengo aquí algo que me pasa un compañero de oficina aquí en el edificio Comeva, donde tengo yo mi oficina acá en Cali, en la avenida Sexta con avenida Estación. Un doctor Francisco Infante, él es psiquiatra, él es una persona de 88 años de edad, todavía trabaja como psiquiatra y me facilita estas palabras de reflexión. Nunca te confíes del nivel elevado que hayas logrado. Siempre trata de ascender aún más, pues de lo contrario, la posibilidad de una caída está siempre latente. Retroceso no es solo retroceso activo, sino lo es también el retroceso pasivo o ausencia de progreso. Por ejemplo, respecto a la festividad del lucero, el número de velas que se encienden en cada una de las noches de esta festividad va incrementándose progresivamente desde la primera noche, en que se enciende una única vela, hasta la octava, en que se encienden 8 velas. Este incremento obedece a que la luz que requiere ese iluminar tu mundo hoy es mayor que la luz que requeriste para iluminar el mundo de ayer. Confórmate hoy con los logros de ayer conformarte hoy con los logros de ayer es un retroceso. Efectivamente, toda esta labor académica que hacemos es de progreso, con el único fin de llegarles a ustedes allá en su espacio, en su lugar íntimo, a través de estas videoconferencias, que los pueda usted recibir y aprender, o por lo menos que le sirva de inquietud en su profesión. Bueno, igual ayer es Viernes Santo, en esos temas de meditación y de reflexión, viendo toda la pasión y el Via Crucis que vivió Jesús de Nazaret, pues realmente lo llenan a uno de asombro frente a lo que se pudo haber sucedido en esa época de Roma, en la que pues se juzgó a este hombre inocente. Hablando de justicia, la justicia de los hombres, que es tan difícil. Dieron a escoger por la festividad de Pascua al pueblo judío entre Jesús de Nazaret, un hombre inocente por sus ideas, por sus pensamientos, por su ideología, frente a Barrabás. Y entonces el pueblo, de las cosas irónicas que suceden en la vida, el pueblo decide entonces, pues obviamente coadyuvado tal vez por los jerarcas de los judíos, sueltan a Barrabás, y entonces viene todo el Via Crucis de Jesús. Leía a Juan Gosaín ayer, uno se hace esa pregunta, se hace esa reflexión. Un hombre que tuvo que someterse a ese proceso, a ese Via Crucis durante 3 horas, no solamente flagelado por los romanos insensatos de 1000 formas, al punto de que le causaron laceraciones en su cuerpo, y fuera de eso pues llevado entonces hasta la crucifixión. Y cuentan pues la historia de este hombre Jesús, pues viéndose vilipendiado por la misma muchedumbre, en la que iban siguiéndolo pues, pero escupiéndolo y haciéndole toda clase de oprobios. Es la clase de justicia a veces que tenemos de los hombres.
al menos Poncio Pilatos, que lo consideraba inocente, igual el rey Herodes, pues finalmente entonces se lava las manos y dice pues que es decisión de ellos la muerte de Jesús. Y viene entonces todo pues ese martirio que se vio a este hombre, y se pregunta a uno cómo es posible pues que haya aguantado tanto dolor, soportado tanto dolor, cargando con un mástil porque pesaba alrededor de 60 kilogramos hasta el monte donde pues el sitio donde lo crucifican con los dos ladrones. Y entonces pues ya fallece Jesús hacia las 3 de la tarde y se cuenta la historia, lo que ya sabemos todos. Pero bueno, eso es para solamente reflexión en esta Semana Santa, para reflexionar de que la justicia de los hombres, porque la semana anterior, para el día 17 de este mes, pues me citó el Tribunal Superior de Buga para ya decidir el recurso de apelación que interpuso la Fiscalía en contra de mi prohijado, Diego Torres, en un juicio que se adelantó allá ante un juzgado segundo penal del circuito, donde la juez de 4 delitos absuelve de 3 y condenó por un solo delito a 12 años. Se apela también por la Fiscalía, yo también apelo en lo que me es desfavorable, pero entonces el cuerpo colegiado, el tribunal, decide reemplazar la sentencia del juzgado de primera instancia, es decir, revoca la absolución de 3 delitos y confirma, no solamente reemplazándola, sino confirmándola por los 4 delitos, es decir, que la pena es de prisión de 17 años. Y ahora pues no queda, estoy merced, es a presentar el recurso extraordinario de casación, un asunto que también me parece interesante revisarlo aquí en este espacio después, tal vez, de los motivos y de las causas que llevan al recurso extraordinario de casación del artículo 180 de la ley 906 del 2004. Es la última oportunidad que se tiene, además porque se puede dar el espacio toda vez que las decisiones no fueron unánimes de primera y de segunda instancia. Hay situaciones allí jurídicas encontradas, tanto de primera instancia como de segunda instancia, al punto que el cuerpo colegiado considera un dislate completamente la decisión de absolución a que llegó el juzgado de primera instancia. Pero más adelantico voy a subir el audio video de la decisión que tomó el cuerpo colegiado, y después hacemos un análisis frente a ese debate probatorio que se dio en juicio oral y de lo que ahora viene con el recurso extraordinario de casación, que en mi criterio cabe completamente la posibilidad, sobre todo en un punto central en el que el juzgado de primera instancia se extralimitó en el interrogatorio porque no estuvo equidistante, sino que al contrario adoptó una posición de parcialidad al hacer un cuestionario excesivo, y además ubicándose en el rol de las partes, fiscalía, defensa, de impugnación de credibilidad. Creo yo que aquí daría lugar a que la Corte incluso casara de oficio para que se unifique jurisprudencia, porque si bien es cierto, les decía, la sentencia de esta 29415 del 2009-2010 del doctor Julio Enrique Socha Salamanca, que siempre he manifestado en torno a la imparcialidad del juez y que cité yo de todas maneras en mi recurso de apelación. Pero el cuerpo colegiado pues lo que hizo solamente fue excluir lo que el juzgado de primera instancia se entrometió con el interrogatorio, además de que era un interrogatorio capcioso, era un interrogatorio completamente quebrantando todas las normas,
pero lo que el cuerpo colegiado considera es extraer o sacar ese interrogatorio cuando yo estaba proponiendo era la nulidad de todo el juicio oral y que se repitiera nuevamente. Bien, en fin, es un tema que vamos a mirar más adelante, que es este no es lo que me va a ocupar la atención ahora, tengo que profundizar un poco más, revisar otra vez esa decisión del cuerpo colegiado, porque fueron 80 páginas, el audio, el cuerpo colegiado, el magistrado ponente, se tomó 2 horas, desde las 2 hasta las 4 de la tarde en leerlo, y eso que omitió, porque dejamos o permitimos que omitiera 60 páginas de los considerados. Entonces es extenso. Luego entonces ya tengo que leer la Providencia Integrum en su integridad para ya empezar a mirar cuál van a ser pues en esencia los motivos de casación de ese fallo interpuesto pues en primera y en segunda instancia adverso a la situación de mi prohijado. Bien, es difícil porque es que aquí es donde se da cuenta, y ahora sí vamos a entrar en materia en relación con este tema del dolo eventual versus la culpa con representación o culpa consciente. Y vamos a darnos cuenta de cuál es que realmente los jueces les queda a veces muy difícil, y yo sé que estar en los zapatos del mismo juez, excúseme la expresión, es difícil, pero más difícil nos resulta a nosotros los defensores, seamos públicos o seamos de confianza. Qué difícil es hacer una tarea a veces sin que uno se vea casi que a puertas de una investigación disciplinaria y hasta penal. Hay que ser muy cautelosos en las defensas, porque en ese sistema ahora de tendencia acusatorio pues hay que ir piano piano y no verse uno como les repito pues a puertas de una investigación disciplinaria. Pero bueno, el asunto es que las decisiones de las altas cortes también son divergentes, no hay una consensuadas, y eso advierte que hay criterios jurídicos frente a esos hechos jurídicamente relevantes que dan lugar a posiciones bien disímiles o conflictivas. Y entonces lo que se trata de esto es que a fin de cuentas la ciencia del derecho penal no es una ciencia exacta. Hay posiciones, teorías y decisiones que se asumen y puntos subjetivos que los funcionarios adoptan, y contra ellas pues caben por eso los recursos, afortunadamente, el recurso de reposición, el de apelación, el recurso extraordinario de casación. Pero bueno, miremos aquí esta situación que tengo sobre el dolo eventual y versus la culpa consciente. Este es uno de los temas más álgidos, bien complicados, pero pues es interesante desde el punto de vista dogmático penal. De la dogmática nos lleva por lo menos a hacer una aproximación, porque quiero reconocer que realmente pues sobre esto existen pues varios criterios. Solamente aquí voy a hacer es un llamado de reflexión frente a las decisiones cuando hay salvamentos de voto, para que nos demos cuenta de que los criterios no son unánimes. Pues bien, son estos dos casos, esencialmente el radicado 32964 del 2010 y el 45008 del 2015. El primero, el 32964, de exponente el doctor José Leonidas Bustos, pero hay dos salvamentos de voto que son los del Sigifredo Espinosa Pérez y Javier Zapata Ortiz. Es el caso del piloto Sánchez Rincón, en el que por allá en el año el 22 de agosto del 2007, en la noche del 22 de agosto, este joven piloto de profesión había asistido a un cumpleaños en la residencia de su novia.
habiéndose llegado pues entre 10 y 11 de la noche, él después abandona el lugar en una camioneta Toyota a eso de las 4 de la mañana, en avanzado estado de alicoramiento, además de que también al salir del sitio se había fumado un cigarrillo de marihuana. Habiendo tomado entonces por la avenida 19 en Bogotá, norte-sur, a eso de la calle 116, atravesó en exceso de velocidad, sin obedecer la luz roja del semáforo que le imponía detener la marcha, y sin realizar maniobra alguna para esquivar el obstáculo que tenía ante sí, colisiona de manera violenta contra una camioneta Nissan, arrastrándola por varios metros, tumbando 3 postes y causando instantáneamente la muerte de los ocupantes, 2 personas que iban a bordo de ese vehículo. En esta situación que comento, pues surge la casación 32964 del 2010, en la que el piloto, habiendo sido pues condenado, él lo fue condenado en primera instancia por un delito de homicidio culposo, pero habiéndose apelado el fallo por la Fiscalía, el Tribunal Superior de Bogotá, mediante una decisión del 2009, la modificó en el sentido de condenar al acusado por el doble homicidio en la modalidad de dolo eventual. Le impuso como consecuencia entonces 220 meses de prisión, inhabilitación de derechos y funciones públicas por el mismo término, privación del derecho a conducir vehículos, y no le conceden el subrogado penal. Se dispone entonces la orden de captura. En este caso, la Corte Suprema de Justicia pues confirma la decisión del Tribunal Superior de Bogotá, en la que se le condena por el homicidio con dolo eventual. Y a su vez entonces hay 2 salvamentos de voto de los 2 magistrados que aparecen acá, de Sigifredo y de Javier Zapata, en los que pues ellos planteaban de que no se puede hablar de la posibilidad del dolo eventual, sino de la culpa con representación. Entonces, delito culposo con bajo imprudente, pues bajo esas consideraciones de la culpa con representación, de que trata pues el artículo 23, porque hay 2 modalidades de la culpa. Viene entonces otra decisión interesante, esta es de más de reciente data, y miren aquí lo que sucede. Es el caso 45008 del 2015, con ponencia de Eugenio Fernández Calier, y 2 salvamentos de voto también de Castro Caballero Fernando y Eider Patiño Cabrera. Esta decisión obedece al caso del patrullero Fontalvo Montaño, patrullero de la policía de Barranquilla, que para el 10 de diciembre del 2010 había llegado a la casa de su tía, en donde él residía, en compañía, pues había llegado en compañía de su novia. Y entonces el patrullero llegó uniformado y con el arma de dotación, un revólver. Resulta de que el patrullero pues descarga el revólver. A ver, concretémoslo más precisamente en los hechos como lo trae el caso, la misma Providencia. Dice que así, el 10 de diciembre del 2010 el patrullero fue a almorzar a la casa de la tía, en donde él vivía, y de costumbre había llegado pues con su novia. Llegó uniformado y con el arma de dotación, un revólver calibre 38. El patrullero Fontalvo Montaño había descargado el arma sin seguir el protocolo que le enseñaron en la policía para ello. Tampoco contó los cartuchos extraídos ni revisó el tambor del revólver.
Creyendo que este no tenía municiones, le disparó a su pareja a una corta distancia. El proyectil entró cerca del oído derecho y salió por el lado izquierdo del cuello. Esto le causó la muerte, pues naturalmente. Su tía también resultó lesionada en el hombro derecho. Por lo anterior, entonces, la Fiscalía General de la Nación le imputó a Fontalvo Montaño el delito de homicidio agravado por el estado de indefensión, artículos 103 y 104, numeral séptimo, estado de indefensión e inferioridad de la ley 599 del 2000, tal Código Penal. Como el procesado no aceptó los cargos, entonces lo acusaron. El juicio se adelantó ante un juzgado tercero penal de Barranquilla, y el cual lo condenó al acusado por el delito objeto de atribución a 430 meses, o sea 35 años y 10 meses de prisión, inhabilidad y ejercicio de derecho y funciones públicas. Bueno, le negaron la suspensión condicional. En este caso, entonces, se fue en casación a la Corte Suprema de Justicia, la cual casa de manera oficiosa, toda vez que no reunía los requisitos según la demanda de casación, y el tribunal, la Corte Suprema de Justicia decide entonces casar oficiosamente y dicta pues una sentencia de reemplazo, en este caso por el delito de homicidio culposo o culpa con representación. Aquí en este caso, entonces, dice que la Corte declaró ajustada derecho a la demanda, declara derecho a la ajustada a la demanda. Esta decisión, entonces, lo que hace la Corte Suprema de Justicia es entonces condenarlo, pero por el delito culposo. Y hay dos salvamentos de voto que abogan pues porque la condena sí debía ser por el homicidio agravado con dolo eventual, con el salvamento de votos de los magistrados Castro Caballero Fernando y Eider Patiño Cabrera. Y aquí viene entonces la discusión. Mire que hubo un caso aquí también sucedido en Palmira, municipio aledaño a Cali. Es el radicado 17019 del 2004, con ponencia del doctor Yacir Ramírez Bastidas. Este caso también se condena por homicidio con dolo eventual. Y entonces es un caso en el que más o menos hay un problema entre una señora y su marido. Ya estaban separados, pero parece ser que el esposo había maltratado o había castigado a la hija. La señora ya se había separado de él, va hasta la casa a reclamarle, pero se va con un amigo. El amigo lleva un revólver y entonces este señor hace un disparo a la puerta de la casa, con mala fortuna que atrás de ella pues era una señora de avanzada edad y fallece. Entonces se investiga pues por el delito de homicidio doloso, en este caso por dolo eventual. Entonces sale esta providencia de la cual pues hacen, una de estas dos hace referencia a esa 17019 del 2004 frente al caso pues del dolo eventual. Pues bien, entonces viene toda la discusión. Mire, estas son decisiones que lo ponen a uno a pensar. Pues en el primer caso, en el del piloto Sánchez Rincón, la Corte se desplaya pues en todo el tema del dolo eventual en esencia y terminan condenando al piloto, al conductor pues del vehículo de profesión piloto, lo condenan entonces por ese delito de homicidio, doble homicidio con dolo eventual. Y las observaciones que se hacen en los salvamentos de votos son bien interesantes. Lo contrario sucede en la 45008 del 2015, donde entonces la Corte, con ponencia de Eugenio Fernández Carnier,
dice que no, que el asunto en esas circunstancias fue una imprudencia o culpa con representación, que por lo tanto entonces al patrullero le revocan esa condena de homicidio agravado con dolo eventual de 35 años y termina finalmente pagando creo que son 42 meses más o menos por ese homicidio, además con unas posiciones allí en tanto la ponencia mayoritaria como el salvamento de voto también muy importantes, especialmente pues creo que el de Castro Caballero Fernando, que habla sobre todo el tema ahora de la nueva dogmática, o no tan nueva dogmática, para nosotros tal vez, de imputación objetiva, teoría de la imputación objetiva o el funcionalismo, que ya poco a poco ha ido entrando pues en nuestra jurisprudencia. Pues bien, estos son los dos temas para que analicemos un poquito entonces esta situación. Ahora, para esto también pues aquí tengo un recuadro para no olvidar el caso del general Uzcategui, que es el radicado 35113 del 2014. En ese es ponente también Eugenio Fernández Carlier, el mismo que estamos hablando de la 45008. Pero acá, en el caso Uzcategui, vamos a mirar ahora esto. Yo creo que aquí no vamos a agotar el tema, sino en varias sesiones, porque aquí también tengo que referirme a un documento del profesor de Derecho Penal de la Universidad de Medellín, del que les hacía anterior, el doctor Duque, sobre pues el dolo y el error, y que miramos más adelante, porque en tema del error de tipo y el error de prohibición, porque eso es lo que pasa entonces con el caso del general Uzcategui. Hay 4 salvamentos de votos acá en el caso de Uzcategui: el de Castro, Barceló, el de Malo y el magistrado Salazar. El ponente, les decía entonces, es Eugenio Fernández Carlier, y 4 magistrados contra 4 magistrados. Hay una disidencia, están divergentes, pero un conjuez es el que resuelve y se pone de parte de la ponencia principal. Y en este caso, los que salvan el voto abogan porque a Uzcategui se le hubiese condenado por el homicidio, es el caso de Mapiripán, pero con dolo atenuado por la figura del error de prohibición. En el tema de si desplegó o no deberes de salvamento frente a esa creación de ese riesgo jurídicamente desaprobado, cuando los paramilitares se metieron allá a Mapiripán y asesinaron a varias personas. Él tenía pues varias, como general de división, tenía unas brigadas a su cargo. En fin, toda la discusión se centró entonces en la figura del error de prohibición del artículo 32 numeral 11, y entonces los 4 magistrados que salvan el voto dicen que se le debió haber condenado a Uzcategui, pero con dolo atenuado. Aquí no estamos hablando del dolo eventual, lo que estoy hablando es que para que ustedes se den cuenta que las decisiones de las altas cortes también son divergentes, no son al unísono, y hay posiciones allí en dogmática penal, y ese caso lo traigo en una colación entonces para que lo revisen frente a este tema del dolo, el error de prohibición, que fue otro tema que ya he abordado por allá en una conferencia anterior. Pues bien, sigamos entonces acá con los dos casos. El del piloto, en el caso de Bogotá, el que viola el semáforo en rojo y causa pues o provoca el accidente, y el caso del patrullero, que por estulticia, por despistado, como dice por idiotez, por estupidez, comete ese hecho y le produce desafortunadamente la muerte a su novia. Pues bien, el otro día estuve por acá en una estación de policía,
Y entonces me encontré con el decálogo de esta cuestión de la cuestión de las armas. Y entonces la traigo en la colación para ir abriendo el espacio sobre este tema. Decálogo de seguridad con las armas de fuego. Allí en el armerillo, ¿sí? hay un afiche, digámoslo así, que dice decálogo de seguridad con las armas. Primero, siempre que maneje un arma, hágalo como si estuviera cargada. Segundo, nunca pregunte si un arma está cargada. Cerciórese por sí mismo y no accione el disparador. Nunca apunte un arma cargada o descargada a objetivos a los que no piensa disparar. Cuarto, controle la boca de fuego de su arma cuando sufra una caída. Quinto, no mezcle bebidas alcohólicas con el manejo de las armas. Sexto, antes de cargar un arma, revise la munición. Debe estar limpia y seca. Los cartuchos defectuosos causan accidentes. Séptimo, antes de oprimir el disparador, piense cuál será la dirección que seguirá el proyectil. Octavo, no dispare su arma a través de un obstáculo que impida observar lo que hay detrás de él. Hago énfasis en esto para el radicado 17019. Noveno, siempre mantenga su arma descargada y no la abandone en donde pueda ser cogida por personas inexpertas. Y décimo, no olvide las medidas de seguridad en el manejo de las armas de fuego. El desconocerlas pone en peligro su vida y la de los demás. Ese es el decálogo pues, de seguridad con la cuestión de las armas. Esto lo traigo en a colación para el caso del patrullero, porque ahora vamos a adentrarnos pues, en esos temas importantes. Pero también entonces vamos a leer aquí primero qué es el dolo. El dolo, según el artículo 22 de la ley 599 del 2000, o sea, el Código Penal, dice que la conducta es dolosa cuando el agente conoce los hechos constitutivos de la infracción penal y quiere su realización. Acordémonos aquí que cuando nos enseñaban el dolo nuestros profesores de Derecho Penal, yo tuve por fortuna buenos profesores de Derecho Penal y hacían énfasis en este tema del elemento cognitivo y el elemento volitivo. El elemento cognitivo son conocer, que la gente conozca los hechos constitutivos de la infracción penal, y el elemento volitivo es que quiera su realización. Y dice aquí entonces a renglón seguido lo siguiente en el artículo 22: también será dolosa la conducta cuando la realización de la infracción penal ha sido prevista como probable y su no producción se deja librada al azar. Allí están entonces también los dos elementos, el elemento cognitivo y el elemento volitivo. ¿Cuál sería entonces el elemento cognitivo? Dice, cuando ha sido prevista como probable, ese es el elemento cognitivo. Y el volitivo es su no producción se deja librada al azar. Estos dos elementos del dolo, tanto el cognitivo como el volitivo, en esencia tienen que estar cuando hablamos del dolo directo, el dolo indirecto, y en este caso el dolo eventual o el dolo condicionado, digámoslo así. Mientras que la culpa, de acuerdo con el artículo 23 del Código Penal actual, pues dice que la conducta es culposa cuando el resultado típico es producto de la infracción al deber objetivo de cuidado y el agente debió haberlo previsto por ser previsible, o habiéndolo previsto confió en poder evitarlo. Entonces hablamos en este caso de las dos formas de culpa, que es la culpa sin representación y culpa con representación. El agente debió haberlo previsto por ser previsible, o habiéndolo previsto confía en poder evitar.
Entonces, miren que allí viene entonces la discusión en la doctrina sobre la diferencia entre el dolo eventual y la culpa consciente, porque es problemático, es complicado cuando se tiene un hecho fáctico frente a esta situación, sobre todo porque en los delitos imprudentes o los delitos culposos, pues obedece al deber objetivo de cuidado. Y entonces, cuando las conductas humanas se consideran entonces en el campo o rayan en el campo del derecho penal como un dolo o como la culpa, bien difícil es la situación, y por sobre todo las decisiones estas dos que son divergentes, porque como en un caso, en el del piloto Sánchez Rincón, se condena por el doble homicidio con el dolo eventual, en algo que tradicionalmente en nuestra cultura hemos siempre discutido como culposo, frente a algo que pues sabemos muy bien por la violación al deber objetivo de cuidado. Mientras que en el 45008 del 2015 pasa es todo lo contrario. Un caso donde apuntaba más hacia una conducta con dolo eventual, en la que pues el tribunal en primera y segunda instancia se condena pues a 35 años por el dolo eventual en homicidio, pero que la Corte casa oficiosamente para reemplazar la sentencia condenatoria, pero por un delito con culpa con representación. Y entonces son las decisiones que crean escaramuza, y ahora pues vamos a entrar a mirar aspectos puntuales en ella, sobre todo por ejemplo en el caso del patrullero, porque una de las reflexiones que hace Eugenio Fernández Carrier es al asunto de la política criminal, y se refiere allí de que nosotros en nuestro país colombiano legislamos por coyuntura. También se juzga por la cuestión mediática, según la trascendencia que tenga el impacto social que tenga y la influencia de los medios. Entonces parece ser que entramos a juzgar y a hacer justicia erráticamente. Y allí hace la observación el magistrado Eugenio Hernández Carrier en el caso del patrullero, hablando de que cómo puede condenársele abultadamente 35 años al patrullero. Le parece eso es completamente desfasado, y terminan entonces condenándolos con culpa, y como ya tiene pena cumplida, para la calle. Y en el salvamento de voto de Castro Caballero, sí hace la crítica dirigida, entre otros puntos jurídicos, a ese aspecto de que se parece ser que se tuvo en cuenta más en la cuestión de política criminal y en ese tema de la punibilidad, de condenar a este patrullero Fontalvo. ¿Cómo es posible condenarlo a 35 años? Y entonces situaciones allí bien interesantes. Y lo mismo la posición de Eider Patiño, me parece trascendental revisarla, sobre todo porque tiene que ver con el tema de la teoría de la imputación objetiva, hoy de moda, y hace necesario entonces revisar todo este asunto que por allá miré yo en algo que analicé en una videoconferencia de la teoría de la imputación objetiva, y hablamos de la posición de garante y todas esas figuras allí. Incluso también otros dos videos que les hablo sobre la delimitación en derecho penal desde el ámbito de competencia, que se origina, como dice aquí, o como se refirió,
Eduardo Montalegre Liné, cuando era magistrado de la Corte Constitucional, en esa sentencia SU 1184 del 2001, y entonces, abro comillas, actualmente el juicio de imputación se fundamenta en la delimitación de ámbitos de competencia. Solo se responde por las conductas o resultados que debo desarrollar o evitar en virtud de los deberes que surgen de mi ámbito de responsabilidad y que se desprenden de los alcances de la posición de garante. Y entonces, he allí el tema, pues, interesante. Bueno, antes de eso, aquí también tengo que hacerme referencia, antes de que empecemos pues, a desarrollar puntualmente lo que dijeron los magistrados de estas dos sentencias, les hice referencia también en otro video conferencias sobre el tema del dolo y el error, y les habla del error de tipo y del error de prohibición, y entonces tocaba un artículo que aparece en la revista de Derecho Penal Contemporáneo de Editorial Legis, en la que el profesor Diego Araque, les dije, profesor de Derecho Penal de la Universidad de Medellín, titula en esta revista, en el último trimestre, escribe consideraciones sobre la configuración del dolo y el error en el derecho penal colombiano. Voy a hacerme referencia a todo esto porque es que es importante hacer un abrebocas de lo que vamos a llegar ahora al análisis de lo que, pues, la posición de los magistrados en estas anteriores decisiones. Es que les decía que el profesor Diego Araque, pues él plantea, dice que el presente artículo aborda el tratamiento del dolo en la legislación penal colombiana a partir de una interpretación del artículo 22 del Código Penal, que incluye la conciencia de la ilicitud del acto, con lo cual se propone una teoría unitaria del error, según la cual este en todos los casos afecta la configuración del injusto penal. Y por aquí entonces estaba leyendo sobre este temita que también tengo que ponerlo en consideración, sobre la conciencia actual, potencial o actualizable, porque el Código Penal también habla en el artículo 32, en su numeral 11, cuando referíamos al error de prohibición, ya, una de las clases de error, concretamente dice que el artículo 32 que en su inciso final, para estimar cumplida la conciencia de la antijuridicidad, basta que la persona haya tenido la oportunidad en términos razonables de actualizar el conocimiento de lo injusto de su conducta. Bueno, punto para tener en cuenta allí. Y esto lo traigo a una colación porque ahora vemos lo que dice el profesor Diego Araque, o les planteo esto de Diego Araque, en la unificación de una teoría del error, dice él, en la legislación colombiana, traspolando el asunto de la conciencia de la antijuridicidad que está en la culpabilidad a uno de los elementos del dolo, que es el elemento cognitivo. Se lo explicaba en esa conferencia anterior. Pero antes de que se me vaya la paloma, entonces también es necesario que abordemos este asunto del dolo eventual y cómo lo está manejando el Código Penal también, o qué teoría es la que se aplica allí. Pues bien, lo que quería decirles es que este tema de lo que sí es, antes de pasar a ese asunto de la teoría que rige frente al dolo eventual en nuestra legislación penal colombiana, para hilar coherente y lógico con lo que estoy diciendo, es que el profesor Diego Araque pues escribe en este artículo, cuando cito esto que la gente haya tenido la oportunidad en términos razonables de actualizar el conocimiento de la antijuridicidad de la conducta. Y entonces él dice acá en su artículo, permítame lo siguiente, dice en la página 77 de este escrito, el profesor Diego Araque,
dice que viene de la página anterior diciendo lo siguiente, en la página 76. Como se ve, a ver, según el inciso segundo del numeral 11 del artículo 32 del Código Penal, que las acabo de leer, se tiene que, entre comillas, para estimar cumplida la conciencia de la antijuridicidad, basta que la persona haya tenido la oportunidad, en términos razonables, de actualizar el conocimiento de lo injusto de su conducta. Como, cierro comillas, como con meridiana claridad se puede apreciar, no se trata en este caso de una comprensión actual o efectiva, como sí se exige, en cambio, mayoritariamente en relación con el conocimiento estrictamente de los elementos del tipo penal objetivo. Pero tampoco se trata de un conocimiento potencial al estilo de la teoría limitada de la culpabilidad o del dolo en materia del error penal. Más bien, según lo ha señalado la doctrina, se trata de un conocimiento actualizable, es decir, con respecto al cual el sujeto ha debido tener la posibilidad de su actualización exactamente al momento de llevar a cabo la respectiva conducta. Lo que quiero decirles es que una cosa es que entonces tenga una conciencia actualizada, otra potencial, y otro asunto diferente es que haya, como dice el artículo 11, pues que haya tenido la oportunidad en términos razonables de actualizar el conocimiento. Y entonces, en un tercer punto, en esta página 77 sigue diciendo Diego Araque lo siguiente: adicional a todo lo anterior, según el artículo 22 del Código Penal, no basta con el conocimiento de los hechos o la comprensión de su ilicitud, dependiendo del caso, de si se exige o no conciencia de la antijuridicidad como elemento del dolo, sino que es menester además que el autor haya querido la realización del hecho, que es el elemento volitivo del dolo. Y dice aquí, esto no resalto esto, póngale cuidado a esto, esto no resulta baladí, toda vez que modernas corrientes del dolo señalan que es suficiente con que el autor haya conocido o se haya representado el riesgo de la conducta, la situación peligrosa como tal, entre comillas la situación peligrosa como tal, haya tomado de forma seria el peligro reconocido por él de realización del tipo penal. Posturas que, por este camino, han terminado convirtiendo en doloso, entre paréntesis, dolo eventual, como por arte de birlibirloque, lo que en realidad, según la naturaleza de las cosas, son conductas llevadas a cabo bajo la modalidad de culpa o imprudencia por expresar una violación al deber de cuidado objetivo que ha de observar toda persona al momento de desenvolverse en los distintos ámbitos del tráfico jurídico, entre paréntesis, culpa con representación. Bueno, hasta aquí dejo ese pedazo de Diego Araque, que escribe pues en la revista de Derecho Penal Contemporáneo de Legis, en su último trimestre, el profesor Diego Araque, páginas 69 y siguientes, código frente al dolo y el error en derecho penal colombiano. Es que esto tiene importancia, y mire lo que dice él allí, que entonces hace énfasis de que hoy por hoy, frente a ese riesgo de la conducta, no del resultado, es que entonces por el asunto aquel del birlibirloque, entonces salen sancionadas conductas culposas como si fueran con dolo eventual. Y miremos más adelante ese punto, ahí se lo dejo en stand-by, póngale ahí en stand-by y vamos a analizarlo ahora sí entonces, porque en la sentencia, sobre todo
en la sentencia 32964 del 2010, sí que cabe el asunto ese del birlibirloque de que habla Diego Araque. Entonces, y a contrario censo, pasan a 45008 que parece todo lo contrario, pues. En esta pues debió haberse entonces, según eso, pues condenado en la 32964, haberlo condenado como culposo por el estado de embriaguez y por ese asunto de haberse fumado un cacho de marihuana, cigarrillo de marihuana, escúcheme la expresión, y estaba entonces, si estaba mentalmente bien. Y es que esto lo hago referencia, por eso les decía a ustedes sobre la conciencia actual. Y dice Diego Araque que esa se exige es para el tipo objetivo. Y la conciencia potencial, que era la que hablaba pues una de las teorías del finalismo. Y la cuestión de ahora, que esa conciencia para considerar la conciencia de la antijuridad, basta con que haya estado en la posibilidad, en términos razonables, pues de haber actualizado ese conocimiento. Y esto, ¿por qué lo traigo a la colación? Porque mire que es que las teorías del dolo eventual ahora, el Código Penal del 80 manejaba una teoría que era la teoría del consentimiento, mientras que ahora en el Código Penal del 2000, la ley 599, pues en los términos en que está redactado el código se adoptó esta teoría de la representación, o sea, de la probabilidad. Porque es que mire lo que dice el artículo, entonces el artículo 22 en relación con el dolo eventual. También será dolosa la conducta cuando la realización de la infracción penal ha sido prevista como probable y su no producción se deja librada al azar. Entonces hablamos de términos de teoría de la responsabilidad, donde el énfasis recae sobre la conducta capaz de producirlo y no del resultado. Entonces allá hablamos, hay la distinción del dolo directo, el dolo indirecto y el dolo eventual. En el primero pues sí se representa el resultado, en los dos últimos se dice que no se representa el resultado, y entonces se dan unos ejemplos, siempre nos dan los mismos ejemplos para establecer entonces cuándo se está ante el dolo directo, cuando se está ante el dolo indirecto y cuando se está ante el dolo eventual. Dice que el primer grado, el dolo directo, suele identificarse con la intención y el propósito. La finalidad del sujeto que actúa con dolo directo coincide exactamente con la producción del resultado. Mientras que el dolo indirecto de segundo grado, también llamado, la finalidad del sujeto no es producir el resultado, pero este asume como consecuencia necesaria lo querido. Aquel que piensa entonces causarle un daño antijurídico a un oficial que se transporta en un vehículo, pero que de contera pues también puede resultar muerto el conductor. En el dolo eventual es la forma más débil del dolo. Sus elementos, el cognitivo y el volitivo, como les explicaba ahora, aparecen menos intensamente. La finalidad no es producir el resultado, pero reconoce la posibilidad de que éste se produzca y no obstante sigue actuando. Entonces hablamos que en la doctrina del dolo eventual existen las teorías de la representación o de la probabilidad o de su posibilidad, que es la que ahora coge pues el Código Penal del 2000, porque el Código Penal del 80 pues hacía énfasis era a la teoría del consentimiento. Cuando decía el artículo en el Código Penal del 80 se refería al dolo de aceptarla previéndola como previsible, ¿no? Aceptarla previéndola como posible. Esa era la teoría del consentimiento. Hoy en día está reevaluado y se habla de la teoría de la representación de la probabilidad o de la posibilidad. Entonces dice aquí consultando la doctrina, dice que ponen el acento en el elemento cognitivo del dolo, sin que resulte relevante el contenido de la voluntad. Exigen para afirmar la
concurrencia del dolo eventual que el sujeto se haya representado, que no quiere como de probable o posible producción y no obstante sigue actuando. Estas teorías presentan como inconveniente el desdibujar la frontera entre el dolo eventual y la imprudencia, el dolo eventual y la culpa con representación consciente. Entonces, si lo importante, según entiendo la teoría de la representación, entonces recae sobre la conducta capaz de producirlo y no tanto el resultado, sino la conducta. Y eso entonces vamos a tener que revisarlo en el próximo vídeo. Yo lo que hago énfasis aquí entonces también es que, como se trae en la colación hasta la teoría de la imputación objetiva, de lo que les decía pues del ámbito de responsabilidad penal frente según la posición de garante que se tenga, y recordemos que les decía yo que esas teorías hoy en boga desde esta sentencia de unificación que les dije ahora, la de CU 1184 del 2001, ponente cuando era el fiscal ya saliente, que era ponente de esa decisión de la Corte Constitucional, y entonces nos hablaban aquello del asunto pues de la creación del riesgo jurídicamente desaprobado y de la concreción de ese riesgo en el resultado, y entonces nos hablan de unos criterios a tener en cuenta. Entonces hablan de la competencia por organización, que la competencia por institución, que entonces también hay unos elementos a tener en cuenta allí como son los riesgos permitidos, el principio de confianza, la creación de riesgos, la prohibición de regreso, bien, en fin, todas esas estructuras normativas que se aluden frente a estos criterios introducidos dentro del funcionalismo o de la imputación objetiva modernamente. Pero fíjense que aquí yo estaba consultando sobre este tema de la imprudencia, del dolo, el dolo eventual y de la imprudencia a la vez, de la culpa con representación. Pues tengo este manual de derecho penal de Günther Jacobs, el maestro Günther Jacobs, nacido en Alemania pues el 26 de julio del 37 y aún profesor eminente de filosofía del derecho. Pues mire, aquí estaba revisando y entonces encuentro en la página sobre el dolo, cuando se hace referencia en el apartado número 8, página 309, el tipo subjetivo debe concurrir en el momento de emprender la acción ejecutiva. La acción ejecutiva es la realización de aquella acción con la que el autor deja salir de su ámbito de organización el curso causal conducente al resultado. No basta que el tipo subjetivo concurra solo antes de la acción ejecutiva. Entre paréntesis, no existe el dolus antecedens, cierro paréntesis. Ejemplo, si el autor es consciente antes de consumir bebidas alcohólicas de que después conducirá un automóvil, pero al conducir ha olvidado que tomó el alcohol, la conducción en estado de embriaguez por falta de conciencia actual no constituye el hecho doloso. Entre paréntesis, acerca del atio libera in causa. Esto escribe Günther Jacobs. Y entonces, por acá más adelante, vuelve otra vez y habla sobre este punto, en el dolo como conocimiento, en la página 312. Los hechos imprudentes afectan a la validez de la norma menos que los hechos dolosos, ya que la imprudencia pone de manifiesto la incompetencia del autor para el manejo de sus propios asuntos. Motivo: las consecuencias de una inadvertencia o de un descuido no las ha valorado el autor imprudente, porque le eran actualmente desconocidas. No existe, pues, para él certeza alguna de que el resultado de su comportamiento le vaya a ser grato, o al menos aceptable. Y de hecho, al contrario que en los delitos dolosos, si dicho resultado se produce, tampoco lo podrá aceptar. En la imprudencia la situación se distingue de la del dolo,
no solo por la falta de conocimiento de las consecuencias, sino también por la aceptabilidad no dilucidada de las consecuencias. Es un asunto aquí que es de trascendental importancia. Más adelante dice Günter Jacobs en la página 318, refiriéndose a la intensidad del conocimiento, en el punto número 4 dice: también se discute la posibilidad de dolo en los hechos realizados bajo estados pasionales intensos. Y en paréntesis dice: y en caso de embriaguez de alto grado, la pérdida de discernimiento puede ser motivo para que el autor no conozca la realización del tipo. Y lo dice Günter Jacobs. Y entonces, pero como acá pues cuando escribe el artículo Monte Alegre, Linné, pues está haciéndose a referencia pues sí a la teoría de la imputación objetiva, pero en una pues línea que de seguidores igual a Günter Jacobs, pero que es la llamada escuela de Bohm. Bueno, digamos una corriente de la misma imputación objetiva que habla pues de esto de la competencia por organización y de la competencia institucional. Pues bien, por la cuestión del tiempo voy a dejar aquí, partimos esto, pero estos términos conceptuales que las acabo de leer es para que después ahora en el próximo video entremos a analizar, mis queridos amigos, colegas y suscriptores y estudiantes de toda la comunidad académica, para que revisemos entonces puntualmente cuáles fueron las consideraciones en la primera ponencia 32964 y cuáles fueron las de la 45008. Divergentes, pero entonces son situaciones que nos sirven a nosotros para analizarlas y desde este portal académico hacer las reflexiones que tengamos, que les sirva mucho. Bueno, acaban de tener un buen fin de Semana Santa. Esperen, pues próximamente voy a subir el video de la decisión que tomó el cuerpo colegiado del Tribunal de Buga sobre el recurso pues, de apelación interpuesto por la Fiscalía y que termina revocando y reemplazando la sentencia, y después analizamos aspectos puntuales. Pero bueno, muchas gracias. Acaban de tener un buen fin de Semana Santa, reflexión, que vuelvan otra vez renovados espiritualmente, exitosos en sus vidas después de este Via Crucis, el Via Crucis que nos sigue acompañando a muchos, pero vamos para adelante. Que tengan pues, sean felices. Hasta luego, nos vemos.